Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Hacienda Pública. El día de hoy veremos el tema el sector público. Con este tema daremos inicio a una sección de videos que comenzarán a hablar de la administración pública propiamente, pero orientado ya hacia los ingresos, los egresos, la financiación del Estado, los impuestos, entre otros. Comenzamos con el sector público. El sector público es el conjunto de organismos e instituciones que son manejados de forma directa o de forma indirecta por el Estado. Esto según Paula Nicole Roldán de la Economipedia o Enciclopedia Económica. El sector público representa la propiedad colectiva, la propiedad de todas las personas de una sociedad, también conocida como propiedad pública, la cual está en contraposición del sector privado, que ya es la propiedad privada de personas individuales o de empresas. El sector público está representado por lo que nosotros conocemos como el Estado, a través de instituciones, organizaciones y empresas que son parte del Estado, con parte o totalidad de su capital de origen estatal. O sea que el financiamiento de estas instituciones viene en mayor parte, en mayor medida, del Estado. Los componentes del sector público. Usualmente, en toda república, los componentes del sector público serán o son el Poder Ejecutivo, donde tenemos la presidencia, la vicepresidencia, los ministros de Estado, secretarías, etc. El Poder Legislativo, el Congreso, los diputados o un parlamento en el caso de otros países. En el caso de nuestro país, tendríamos a lo que es el Congreso de la República. Y luego está el Poder Judicial. El Poder Judicial está organizado y administrado por lo que son las Cortes de Justicia y los tribunales. En nuestro caso, el elemento principal o de superior jerarquía es la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del sector público? El sector público, entre sus funciones, se encuentra lo que es la promoción de una eficiencia económica. Cuando hablamos de una eficiencia económica, hablamos de una economía que sea eficiente, que pueda cumplir y satisfacer las necesidades con los recursos más escuetos o con el gasto menor en la medida de lo posible, claro está, intentando reducir las fallas del mercado. Ciertamente el Estado de Guatemala por su estilo de gobierno no se involucra demasiado en lo que es el mercado. No obstante, debe de regular algunas cuestiones como lo son los impuestos y también otras cosas, como por ejemplo evitar que hayan monopolios en el país. Debe de mejorar la distribución de la renta, lo cual hemos explicado en otras clases con la función redistribuidora de la hacienda pública, de dar las cosas, de promover el desarrollo, ¿sí? Que se coloque más énfasis, por ejemplo, en las personas más necesitadas, como se ha explicado en la redistribución de impuestos. Debe procurarse el bien común en realidad, debe proporcionarse una estabilidad y un crecimiento económico. ¿Para qué? Para poder atraer la inversión tanto nacional o extranjera. Que recuerden que la inversión es un sinónimo del crecimiento económico, ¿no? y del desarrollo económico. Deben desarrollarse los sectores mediante la promoción del comercio, mantener el orden y la seguridad en el país. Pero ahora bien, la gran pregunta es la financiación del sector público. Esta es la parte que más atañe a la hacienda pública. El sector público se financia principalmente de la recolección de tributos y de la emisión de la deuda. Otros ingresos de menor importancia son las ganancias de las empresas de propiedad estatal, las donaciones, las ventas de servicios de la administración pública, por ejemplo, el cobro de tasas por trámites, etc., según lo indica Roldán. Muy bien, como sabemos, es necesario el financiar, es necesario el dinero, el capital en cualquier situación y el Estado pues no se excluye de. El financiamiento del Estado usualmente viene de los impuestos, de los tributos, pero en estas ocasiones y en estos años ha venido mucho de la deuda y de los préstamos que el Estado pues va adquiriendo, los cuales va amortizando poco a poco. Y bien, con esto hemos iniciado esta parte del sector público. En resumen, hablar del sector público es hablar de muchos aspectos sobre la administración del Estado. De allí que para cumplir con todas estas funciones es necesario el financiamiento.
Muchas gracias.